natural. Greenpeace. Las dos palabras más tranquilas en el idioma inglés. Pero los miembros de la organización que las usan más seguido las desmienten. No importa quién hizo la ley, si creen que debe romperse, la rompen. Y a veces sus hazañas dentro y fuera de alta mar parecen ser ni más ni menos piratería. En la pelea para salvar lo que consideran su mundo natural, su finalidad es siempre ser los primeros. Han sido arrestados en varios países y perseguidos por cañoneros de media docena de flotas. Llaman a sus tácticas acción directa no violenta, aunque para la fuerza de la ley y el orden y para aquellos que pagan impuestos y deben pagar los cargos, sus acciones parecen frecuentemente bastante violentas. Les habla el capitán. Se les ordena por ley no abandonar Reykjavik. Tengo órdenes terminantes de regresarlos al puerto de Reykjavik. Y les pedimos que lo hagan. Cambio. ¿Nos podría, por favor, decir de quiénes vienen esas órdenes y la razón por la cual se nos regresa o se nos está arrestando o nos pide regresar a Reykjavik? Cambio. Ya lo he dicho antes. Se les prohíbe por ley dejar Reykjavik. Por favor, regresen al puerto. Hablaremos del asunto ahí. Algunas veces su Greenpeace tiene la apariencia de guerra. ¡Échalo fuera de borda! Pero en cuanto el coraje de estos locos empieza a aumentar, salen con alguna hazaña, lo suficientemente atrevida y valiente para asombrarnos. Comandos de conservación. Reportaje por Trevor Philpott. En el otoño de 1983, 3 barcos del Greenpeace van hacia las costas de Siberia. Su objetivo es anclar y recabar evidencia filmada de que los rusos están matando ballenas para alimentar bisones cautivos en granjas de pieles en contra de arreglos internacionales. Los rusos no aprueban esta invasión. La pena por entrar ilegalmente es de 3 años en la cárcel. 6 miembros del Greenpeace son arrestados y el 7º trata de escapar hacia aguas internacionales en su rápido inflable, llevándose la película. Tiene a bordo combustible para llegar a las costas de Alaska, pero es perseguido por un helicóptero y expulsado al mar, recogido y regresado a Siberia. El inflable y la película tienen que ser rescatados por el barco nodriza del Greenpeace, el Rainbow Warrior. El piloto se rompe el tobillo al saltar. Se le ordenó a un barco mercantil ruso que tratara de detenerlos para prevenir que escaparan a aguas internacionales. Siendo el barco del Greenpeace más lento, dio la vuelta más rápidamente y le ganó a los rusos. Esto es de lo que están hechos los sueños de los americanos. Gente capaz de jugar así no puede ser del todo mala. Un barco de guerra ruso se une a la persecución y les habla por radio: deténganse o serán detenidos. El Greenpeace no obedece. Esto explica por qué no se les puede llamar locos o izquierdistas. Parte del tiempo, por lo menos, están del lado de Los Ángeles. Aunque usted esté o no de acuerdo con sus métodos, no hay duda alguna de que el Greenpeace está ahora al frente del movimiento de conservación. Esto es el Sedarlia, uno de los 4 barcos que pertenecen y son operados por Greenpeace, capaz de llevar ayuda a cualquier parte del mundo donde, en su opinión, alguien está a punto de dañar a las criaturas del Señor o a las aguas donde ellos habitan. El Greenpeace es ahora internacional y los movimientos que hacen estos barcos están pagados a través de presupuestos internos y resueltos cuidadosamente. Ahora el Greenpeace puede reunir una tripulación y prepararse para navegar en muy poco tiempo. Pueden seleccionar personal adecuado para cualquier evento de una lista de varios cientos que se sabe les gustaría mucho estar involucrados en alguna campaña. Con cuidado, despacio, para que no se voltee. No les interesan los beneficios políticos o los genios y las personas que hacen de la conservación un credo.
Un poco de tensión. Quieren gente práctica y preparada que pueda vigilar y conservar la cabeza cuando la situación o el tiempo se pongan difíciles. Muchos de los seleccionados poseen una habilidad especial o conocimiento. Pueden ser ingenieros o navegantes, radiooperadores o lingüistas. Entre más nacionalidades haya a bordo, habrá más embajadas a las cuales apelar en caso de problemas. Tenemos a 5 nacionalidades navegando esta vez. Las personas que no conocemos, se las presentaré luego. Alex ha venido de Alemania, así es que tenemos un Alex, un Axel y un Steve en el cuarto de máquinas. Casi todos ellos habrán sido seleccionados por Maureen Falloon, cabeza de la División de Marina y responsable del mantenimiento y operación de toda la armada del Greenpeace. Malcolm preparará la comida. Esto suena cálido y acogedor. De hecho, es un negocio cruel. Una vez en el mar no habrá privacidad, no habrá lugar para darse importancia o para juegos sexuales. El peligro es probable y la presión posible. Las molestias y la fatiga son cosa segura. Pero en 13 años de navegar, el Greenpeace no ha perdido a nadie, ni muertos ni ahogados. La actitud hacia el mar es más sabia ahora que cuando el primer grupo de voluntarios entusiastas salió en 1971, con casi ningún conocimiento de navegación. El primer barco Greenpeace salió del otro lado del mundo en 1971, de Vancouver, en la Columbia Británica. Era una extraña mezcla de aficionados que salían hacia el sitio americano de prueba nuclear en el Pacífico Norte. La idea era impedir la explosión de la bomba atómica. Hubo muchos mareados, fiebre de cabina, hubo mal humor y también muchísimo viento. Nunca llegaron al sitio de prueba. La bomba se disparó. No hubo ninguna marejada, como habían prometido los inconformes, ningún terremoto. Como un fragmento de acción directa, fue un fiasco. Pero como un fragmento de propaganda sostenida, fue una obra maestra. Las aventuras de ese pequeño barco causó tal ola de coraje y simpatía en Canadá que los americanos cancelaron todas las pruebas futuras en el Pacífico del Norte. Como marinos, ese pequeño grupo de voluntarios del Greenpeace no era gran cosa, pero como informadores fueron magníficos. Ha sido siempre el fin del Greenpeace el no solo confrontar a su enemigo, sino asegurarse de que todo el mundo vea esta confrontación y sabían cómo escribir una historia y publicarla, y saben cómo presentar la acción en película y sacarla al aire. La historia del Greenpeace es mucho como ellos la cuentan. En 1972, el Greenpeace, todavía en negocios muy pequeños, decidió afrontar a Francia en sus terrenos de pruebas nucleares en el Pacífico del Sur. Para 1971, los franceses habían explotado 8 bombas en aguas internacionales y 41 en la atmósfera. La protesta del Greenpeace fue personificada por un hombre, David McTaggart, ahora cabeza del Greenpeace Internacional. Navegó dentro de la zona de pruebas con una tripulación de 3 y detuvo las pruebas por varios días hasta que su barco fue embestido por el limpiaminas francés. Al año siguiente, su barco fue abordado por comandos franceses. McTaggart y el otro miembro masculino de la tripulación fueron muy maltratados. Los marineros buscaron por el barco películas y se posesionaron de la cámara y pensaron que habían destruido todo tipo de evidencia, pero un rollo de película de 35 milímetros escondido en la vagina de una de las muchachas se salvó. Solo 13 negativos en blanco y negro, pero fueron suficientes para probar que el tratamiento de McTaggart y su tripulación fue brutal, que las declaraciones francesas de cómo habían recibido sus heridas eran falsas. Después de una larga batalla en las Cortes de París, McTaggart recibió pagos por el barco destrozado. Más importante es que las autoridades fueron forzadas a cancelar las pruebas atmosféricas en el sur Pacífico por 10 años. Mientras tanto, en Vancouver, algunos miembros fundadores del Greenpeace habían sido embrujados por una nueva señora, la ballena en peligro. Del todo desconocidas, estas criaturas gentiles casi destruyen al Greenpeace por completo. El bando antinuclear las consideraba sin importancia, un elegante problema lateral. Pero las ballenas ganaron. Se convirtieron en una cruzada, el símbolo de todos los crímenes del hombre en contra de las criaturas vivientes.
El contacto con las ballenas se convirtió en una experiencia espiritual. Tenían que salvarlas, pero primero tenían que ser comprendidas, hablándoles en su propio idioma, con un saxofón. Lo llamaron comunicación de interespecies. Los responsables del 80% de la matanza de las ballenas en los océanos del mundo son los rusos o los japoneses. Así es que Greenpeace decidió enfrentar a los balleneros rusos en el Pacífico bajo el mismo experto capitán y el mismo barco en el que habían hecho su primera travesía. Probably get seasick or they probably go blind. They're probably on drugs or at least out of their minds. Now what is a whale but a big hunk of flesh? Let's poke him and stab him and steal his breath. Let's shoot him, let's waste him, let's flood up the sea till there's none of them left in the whole world to see. El presumido Jack iba a matar al gigante, o por lo menos hacerle ver sus errores. El pequeño barco hervía de euforia y optimismo. Primero intentarían hablar. Entre la tripulación había un refugiado de Checoslovaquia que hablaba ruso. Trataría de persuadir a los balleneros que abandonaran su cacería. Si no hacían caso, la tripulación del Greenpeace se pondría entre los barcos arponeros y su blanco, obstaculizando la línea de visión y así tal vez prevenir la matanza. A pesar de todo el entusiasmo casi infantil, los planes habían sido cuidadosamente trazados. Sabían cómo manejar los zodiacos inflables y cómo sobrevivir si eran arrojados al agua. El radio se enlaza con las agencias de noticias y estaciones de TV. Podrían morir como héroes. Seguramente no pasarían desapercibidos. All the Greenpeace is sailing, there's crazy as hell. They'll be dodging harpoons and dancing on swells. They go to save whales, at least that's what they said. Those folks will be lucky they don't come back dead. En la inmensidad del Océano Pacífico, el Phyllis Cormack pudo haber buscado por meses sin ver a los rusos, pero habían obtenido información interna de los registros de los balleneros noruegos. Y cuando el pequeño barco apareció entre la armada de cazadores, les tocó a los rusos preguntarse cómo habían sido descubiertos y qué era lo que iba a pasar. Bien, toda la tripulación a cubierta. 1, 2, 3, 4, 5 allá. Hay uno junto al Vostok y hay 3 hacia acá. Hay 9 en total. Son las 1215. Los barcos cazadores están trabajando. Parece un patrón de búsqueda circular. Tenemos 2 de ellos al este de nosotros y uno hacia el norte. Directamente adelante y hay otros más o menos en medio. El Vostok está adelante. Parece tener por lo menos 1 o 2 barcos a su lado, lo que significa que pueden estar jalando ballenas. Así que nos estamos dirigiendo hacia el Vostok. El Vostok necesita de 9 barcos cazadores para sostenerse. Barcos fábrica como este pueden acabar con una presa entera en solo 30 minutos. A los cazadores rusos no les interesa mucho la inteligencia de las ballenas o su sociabilidad o su bien desarrollado sentido de vida familiar. ¿Qué les dijo? Les dijo que no está bien lo que están haciendo y le contestaron que se fueran al diablo. Así que ahora tienen que hacer lo que le prometieron a la gente.
Ir hacia allá, junto a la ballena. Los arpones pesan 250 libras, explotan dentro del cuerpo de la ballena causándole una hemorragia masiva y mandando 4 grandes dardos para asegurar a la ballena al barco cazador. Aún así puede pasar media hora antes de que la ballena muera. La tripulación del Zodiaco puso su barco en la línea de fuego entre la ballena y los artilleros. Y también dispararon. Pero lo principal no era salvar a esta ballena en particular. Era para enseñarle al mundo cómo, dónde y por quiénes eran asesinadas las ballenas. Los americanos ignoraban que los barcos rusos estaban llevándose a las ballenas tan cerca de las costas de California. Cuando el Phyllis Cormack entró en el puerto de San Francisco, los tripulantes del Greenpeace ya eran héroes. En 1975, a través del continente norteamericano, la palabra Greenpeace estaba en boca de todos. Mi nombre es George Querota, soy checoslovaco y trabajo para Greenpeace en Canadá. George, ¿podría explicar el incidente cuando los rusos dispararon el arpón sobre su cabeza? Bueno, para empezar, no creí que lo hicieran. Y les explicamos quiénes éramos, que pertenecíamos a la Fundación Greenpeace de la Columbia Británica en Canadá y representábamos a grupos en Norteamérica y del mundo entero que se oponía a la matanza de las ballenas en los océanos. Y disparó el arpón que pasó a 15 pies sobre la cabeza de Hunter y de George. Después la cuerda se reventó en el agua, a 5 pies de su bote. 2 hombres que tomaron parte en el primer enfrentamiento aún viven en Vancouver y todavía trabajan para el Greenpeace. Bob Hunter, un expresidente, y Patrick Moore, quien es ahora director de Greenpeace en Canadá. Bueno, fue una verdadera iniciación. Era un grupo de personas cuya mayoría eran completamente inexpertos en el océano y nunca habían navegado y se encontraban ahí solo por dedicación y compromiso y un cierto sentido de espiritualismo hacia el mundo y al medio ambiente y todas esas cosas maravillosas, pero se tendría que estar un poco loco para zarpar con este grupo, en primer lugar. Hubo ocasiones cuando parecía imposible, principalmente la primera vez teníamos un barco lento, los rusos uno más rápido. Así es que seguimos lentamente nuestro Zodiaco y luego, oh maravilla, las ballenas dieron la vuelta y se acercaron a nosotros, trayendo tras ellas a los rusos. Aparecieron varios arcoíris, la luz era perfecta para el fotógrafo, las baterías de la cámara se quemaron y después milagrosamente volvieron a funcionar y obtuvimos la película que después fue mostrada a todo el mundo. Y de pronto, ese suceso que pasó en un lugar aislado del Océano Pacífico estaba en las mentes de millones de personas y sucedió lo mejor. Todos fueron testigos y reaccionaron. Y ya era hora, porque una de las cosas más tristes en los seres humanos es que no aprecian lo que tienen a su alrededor y se gastan millones, billones de dólares buscando una inteligencia en el espacio exterior y aún así, si encontraran una vida inferior ahí, probablemente gastarían más tratando de investigarlo y puedes estar seguro de que no lo dañarían ni emplearían todo su tiempo en exterminarlo como lo hemos hecho con las ballenas, que son obviamente una forma de vida inteligente y tienen más cerebro que nosotros. Son ciertamente distintas. Sé que las ballenas son distintas, pero bueno, eso no significa que no tengan inteligencia y a las cuales podemos admirar al tener contacto con ellas y podemos aprender algo como seres vivientes que son. Las ballenas no son solo un montón de carne muerta a bordo de un barco. Este es un ballenero irlandés, uno de los 4 de su flota costera, sirviendo una sola estación de corte y empaque en Islandia. Aún en 1984, en algún lugar del mundo, una ballena será sacrificada cada hora del año y ninguna criatura se ve tan monstruosamente muerta como una ballena. La caza de ballenas no es crucial en la economía de Islandia. La matanza la hacen generalmente empleados eventuales, muchos de ellos estudiantes que trabajan en el verano. La carne se congela en filetes para el consumo de caros restaurantes japoneses. En los días de la posguerra, la carne de ballena proveía de proteínas a la nación japonesa derrotada, pero hoy en día
Año tras año, la Comisión Internacional de Ballenas ha tenido que oír las historias de los barcos del Greenpeace molestando a los balleneros. En Islandia, España y Perú, los barcos del Greenpeace fueron incautados y la tripulación arrestada. La Comisión ha prohibido el comercio de ballenas desde el verano de 1985 para permitir que la atormentada familia de ballenas se recupere. Solo 3 naciones todavía intentan matar ballenas: Rusia, Noruega y Japón. La cacería de focas es parte del folclore de Terranova. Los hombres se han inscrito por 150 años en los barcos de focas para hacer un poco de dinero extra una vez que la temporada de pesca de bacalao ha terminado. Ahora solo es dinero para improvistos, pero la tradición sigue y marchan a las zonas de matanza como héroes. En esta ocasión especial, cuando nuestros cazadores están a punto de partir a alta mar, invocamos al Dios Todopoderoso, quien ha hecho al mar y todo lo que en él se mueve, y le pedimos su bendición para que la cosecha sea abundante esta temporada, y elevamos nuestras plegarias para que los pescadores y los que cazan focas estén a salvo de los peligros que encierra el mar. Hoy en día son los rompehielos de las compañías noruegas las que hacen mucho dinero. Los de Terranova hacen el trabajo sucio, protegidos por los barcos y los aviones de su gobierno. Aún así es un trabajo duro, y uno que los cazadores consideran como propio. Les gusta que los dejen tranquilos para seguir haciéndolo. Para ahora la matanza anual hubiera sido alrededor de 190,000 focas al año. Los voluntarios del Greenpeace llegaron por primera vez a los bancos de hielo en 1976, aterrizando en helicópteros rentados. Así es que Greenpeace trató de proteger a las crías llevándoselas fuera del alcance de los clubes de cazadores. La oposición había sido organizada y amenazadora. Los cazadores estaban orgullosos de ser tenaces, y habiendo llegado tan lejos, no iba a ser fácil ahuyentarlos al final de sus maniobras. El guardacostas está leyendo las reglas de la protección para las focas. Excepto con un permiso del ministro, ninguna persona deberá aterrizar en helicóptero a media milla de las focas, ni siquiera para salvar sus vidas. La publicidad de Greenpeace estaba teniendo su efecto. La aversión del público crecía. Para 1977, el Greenpeace en Europa tenía su propio barco, el Rainbow Warrior. Comprado a una sucursal holandesa de la Fundación del Mundo Salvaje. Podrían llegar a los bancos de hielo desde el Atlántico usando su propio avión espía y así poder guiar a su barco a las tierras de Matanza. Dame una indicación de cuáles son las condiciones del hielo alrededor del Tecnoventura, ¿a cambio? El hielo parece muy sólido por varias millas. Están cazando en un área enorme alrededor del barco. Cambio. Entendido, Mark. ¿Qué tan lejos está eso de nosotros? Cambio.
Parecen estar como a 25 millas. Hay muchas focas como a 10 millas del Tecnoventura que se podrían rociar antes que los cazadores lleguen a ellas. Regresen a 170 magnetos. ¿A 170 magnetos? Entendido. Vayan allá hacia las focas que todavía están vivas y hay más o menos 5 o 6 crías. Rocien a todas las que puedan y después de haberlas rociado, diríjanse al Tecnoventura inmediatamente. ¿Todos están listos para hacerlo? ¿Listos? Vayan. Greenpeace estaba determinado ahora. Cualquiera que fueran los reglamentos del gobierno, tenían que salvar a las crías de las focas por medio de teñirles la piel. Ahora ya grupos de conservación de todo el mundo que estaban preocupados por la suerte de las crías esperaban las películas del Greenpeace para saber así qué pasaba en esos lugares tan lejanos. Cerca del área de Matanza, el Greenpeace encontró un rompehielos del gobierno canadiense equipado con helicópteros esperándolos. Los helicópteros atraparon a los tripulantes del Greenpeace y les arrebataron la evidencia. Los acusaron de estar violando las leyes y fueron arrestados. Sabemos que los helicópteros en sus barcos se han llevado a miembros de nuestra expedición en custodia y pedimos una explicación. Cambio. Topper a Rainbow Warrior. Personas asegurando ser parte de su organización han sido detenidas por teñir a las focas en contra de las reglas de protección hacia ellas. Una vez más, bajo el acto de protección, el proteger a las focas es una ofensa punible. Gracias, Rainbow Warrior. Aquí se tiene una situación donde crías de 2 semanas se amamantan del pecho de su madre, el tiempo cuando en los mamíferos la unión es más fuerte entre ellos y hay gente golpeando a los recién nacidos en la cabeza, los están separando de su madre y no hay nadie que pueda decir que cosas de una forma balanceada y racional. No solo nos preocupamos por los asuntos tristes y desalentadores como los aspectos maternales de los bebés focas y también de las ballenas, con los cuales las personas se involucran emocionalmente, haciendo a un lado lo que verdaderamente deben considerar importante en el mundo, como la posibilidad de que todos podamos morir por medio de una guerra nuclear. En Inglaterra, las batallas más feroces del Greenpeace han tenido lugar en terrenos menos románticos, pero mucho más problemáticos, la lucha contra el desarrollo del poder nuclear. Los enemigos no son los fuertes ni los cazadores de focas, sino los que procesan desechos nucleares, y las autoridades que deciden que esto puede ser arrojado al mar. Sellafield tiene la reputación de ser la procesadora nuclear más contaminante del mundo. Greenpeace descubrió tambos forrados de acero llenos de desechos radioactivos que estaban siendo enviados a Sharpness en el Severn, cerca de Bristol. El Rainbow Warrior siguió la pista hasta el lugar de descarga entre Land's End y la costa del noroeste de España y tomó estas fotos para demostrar lo que estaba pasando y en dónde. Hasta entonces nadie parecía muy preocupado por esto. 100,000 toneladas de desperdicio habían sido descargadas en este sitio en los últimos 20 años. El botadero se llevaba a cabo sobre un lugar de pesca español. Hay el temor de que fugas radioactivas afecten a los peces y finalmente a las personas que los consumen. Nada ha sido probado, pero es un riesgo que los españoles prefieren no correr. En 1979, Greenpeace decidió tratar de proteger el océano Atlántico de la misma manera que habían protegido a las ballenas, estorbando. Los dueños del GEM se vieron forzados a sacar una orden en Londres permitiéndoles seguir tirando el desecho. Al año siguiente, para nulificar la orden, el Greenpeace regresó en otro barco, el Sirius, saliendo de Ámsterdam bajo el mando de un capitán holandés. Pero el GEM tenía su propio truco como recurso.
Alrededor de las plataformas de descarga habían construido unas jaulas de acero. Los botes inflables no podían pasar debajo de ellas. Durante la noche, Greenpeace tuvo que planear su próxima táctica. Lo hacen justo después del amanecer, antes de que la tripulación del James despertara. Generalmente hay una o dos mujeres involucradas en esta clase de acción directa. Esto no altera la naturaleza del asalto, pero sí hace más difícil su ejecución. Greenpeace asegura que nunca pone en peligro a los demás, solo a ellos mismos. Pero hay ocasiones en que la no violencia puede ser tan provocativa como una trompada en la nariz. Esta acción es muy parecida a aquella en que los comandos abordaron el yate de McTaggart. Puede no llegar a ser piratería, pero sí es una violación. Cuando la tripulación se entrega, los luchadores son firmemente encadenados a su lugar. Eventualmente, esta acción también terminó en las cortes. Un juez de Ámsterdam amenazó con una multa de 20.000 libras por día si Greenpeace no sacaba a su gente y dejaba al James seguir con su trabajo. Pero el juez no emitió una orden, y así el Sirius todavía tenía la libertad de los mares. En 1982, los belgas, los holandeses y los suizos montaron el más grande botadero que se ha llevado a cabo. Los conservadores holandeses salieron a la lucha tratando de bloquear el puerto con barcazas. Había un ejército de policías para ver que los barcos se retiraran a salvo. Estos barcos eran mucho más grandes que el Gem. Los torrentes de grúas podían ser columpiadas a ambos lados para evadir a los inflables. Los conductores de las grúas eran casos más difíciles. No tenían ninguna simpatía por los chiflados que estaban tratando de evitar que ganaran su sueldo. Fue lo más cerca que llegó el Greenpeace de crear a un mártir. ¡Ya están contentos ahora! ¡Se salieron con la suya! Dentro de esta confusión, los miembros del Greenpeace abordaron el barco y se apoderaron de las grúas. Estuvieron ahí durante 30 horas sin comida ni agua hasta que el capitán de la nave los pudo bajar y ponerlos bajo arresto. Fue una derrota, pero en Vigo, la gente agradecida del pueblo español hizo de esto una victoria. Y al final, fue eso en lo que se convirtió. Los holandeses han desistido de descargar en el mar. Fue en 1983 el primer año en que ningún barril de desecho nuclear fue tirado al Atlántico. En abril de 1984, el gobierno inglés decidió terminar con todo el botadero de desperdicio nuclear en el mar hasta no llevarse a cabo un reconocimiento científico. El cuartel general del Greenpeace en el Reino Unido está entre los almacenes a un lado de una calle en las afueras del este de Londres. El acceso no es fácil, aunque en ocasiones los hombres de Scotland Yard han entrado y salido con gran facilidad. Aquí 16 personas trabajan tiempo completo ganando 45 libras a la semana con sus impuestos, rentas y viáticos pagados. Los sueldos suben 5 libras por semana cada año de trabajo. Casi todos son jóvenes dedicados a tal punto que el tiempo fuera del trabajo les parece tiempo perdido. Aún los matrimonios se acaban. Defender el planeta es un trabajo absorbente y romántico.
Greenpeace en Europa comenzó en 1977 con 800 libras de dinero privado. Peter Wilkinson aceptó un trabajo de 25 libras a la semana. Ahora el negocio es un poco más importante. Nuestra ganancia bruta es de aproximadamente 6 a 7,5 millones de dólares al año. Parece ser mucho dinero, obviamente, pero cuando se reparte entre nuestras oficinas, en solo los Estados Unidos tenemos 5 suboficinas, otras 3 oficinas en Canadá, y junto con las oficinas nacionales es poco lo que le queda a cada una, y el tener 3 barcos costeros es muy costoso. A los barcos se les ha llamado hoyo sin fondo, en el cual se nos va todo el dinero. Aparentemente es bastante, y lo que estamos juntando es un poco altruista. Vivimos de la cooperación. Cuando las personas ven algo así, los 6 o 7,5 millones, piensas que hay alguien atrás de ellos. ¿Quién les está proporcionando este dinero? Bueno, eso es cierto. Algunos piensan que es el Kremlin y otros que es la CIA. En realidad es la gran población británica y la de todo el mundo. No recibimos dinero oficial, ningún préstamo ni dinero de ningún establecimiento. Nuestro dinero viene solo del público y todos nuestros donativos vienen de la venta de mercancías, eventos subsidiados y donativos no solicitados. Esa clase de cosas. No pedimos préstamos. ¿Cuánto de ese dinero se maneja aquí en realidad? Tenemos proyectado que nuestra ganancia bruta en este año sea de 500,000 libras, aunque esperamos juntar más de $500,000. Eso queremos. El Greenpeace reúne su dinero, alrededor de 15,000 libras en suscripciones, eventos patrocinados y la venta de mercancía. Sus prioridades internacionales son la prohibición legal de armas nucleares, la abolición de la caza de focas y ballenas, terminar con la matanza de canguros en Australia y sostener la prohibición de eliminar desperdicios nucleares. La campaña más notable por ahora en Europa es la pelea contra el desperdicio tóxico y la lluvia ácida. Soy el luchador de tóxicos. Mi campo es la contaminación de tóxicos dentro del Reino Unido. ¿Y cuál es su mayor preocupación ahora? He puesto mi mira en 2 principales campañas. La contaminación en los esteros por el momento con sede en Humberside y la lluvia ácida. La batalla de Humberside está dirigida hacia una compañía que ha estado tirando desechos de dióxido de titanio en el estero por 35 años. La campaña de publicidad lleva ya muchos meses. Ahora es tiempo para una acción directa. Su oficina central en Londres ya habrá recibido una notificación donde se le pide dejar de descargar sus desperdicios. De otra manera, mandaremos a nuestros voluntarios del Greenpeace para allá. La técnica es simple. Hacer ver qué tan tóxico es ese desperdicio. Los voluntarios del Greenpeace se lo rocían en sus manos y caras. Las quemaduras no son tan aterradoras como parecen. Las manchas se lavan. El lecho del río no se limpia tan fácilmente. Taylor dice que el estero está tan cubierto por la contaminación que la industria de la pesca cercana a la playa está casi destruida. En el continente europeo, la lluvia ácida es por hoy el principal problema de conservación. Para 20,000 lagos escandinavos, 10,000 millones de árboles en el oeste de Alemania e innumerables acres del bosque checoslovaco, ya es demasiado tarde para cualquier campaña. Pero a principios de abril, Greenpeace organizó 8 excursiones simultáneas para escalar torres de chimeneas en 8 países europeos. Hubieron los acostumbrados arrestos. En Checoslovaquia, la policía le disparó a los inconformes mientras escalaban. El resultado del montaje fotográfico deletreando la palabra alto fue una parte impresionante de propaganda y claramente mostró que ni la contaminación ni el coraje que ésta produce puede detenerse por medio de fronteras nacionales. La oficina de Greenpeace en Londres ha llegado a ser un punto de referencia para los periodistas, grupos locales de conservación que no solo buscan información, sino una opinión en cuanto a los asuntos de conservación. La prensa sabe que se puede confiar en Greenpeace para obtener una buena noticia, y el mandar un sobre a la oficina de la calle Graham es una manera eficaz de pasar la información. La especialidad de Peter Wilkinson es estudiar las consecuencias del desarrollo del poder nuclear, las actividades más discutibles del Greenpeace. Cuando comenzamos la campaña nuclear estudiamos todos los aspectos en los cuales nos podríamos ver involucrados. Un sitio operacional, el reprocesamiento del combustible nuclear y decidimos confiar en nuestros conocimientos. Deberíamos concentrarnos en el ciclo final del combustible, la eliminación del desperdicio de radioactividad, la forma de reprocesarlo, porque sentimos que si poníamos todas nuestras energías en esa área,
tendría el mayor efecto y menor cantidad de esfuerzo, y creo que ya se está demostrando. El gobierno ahora, y George estará de acuerdo, está deteniendo la eliminación de desperdicio de radioactividad debido a nuestros esfuerzos. Y creo que lo que ha hecho es atraer la atención del público hacia el verdadero costo del poder nuclear, este creciente inventario de desperdicio radioactivo que no tenemos ni idea qué hacer con él. ¿Está usted en contra del poder nuclear en sí o solo con las pruebas y el desperdicio? Sí, lo estamos. Tenemos un escrito de nuestra política acerca de esto y es uno de los arreglos al que hemos llegado en todas partes del mundo sobre casos nucleares. Nos oponemos al desarrollo del poder nuclear, ya sean civiles y militares, y hemos identificado el hecho de que hay víctimas del ciclo de combustible nuclear en cada etapa, ya sea en la minería de uranio. Tenemos una campaña en contra de la minería de uranio que se está llevando a cabo en Canadá y en Australia. Llegamos a las pruebas de armas nucleares. Todo el ciclo del combustible nuclear lo queremos dirigir hacia ciertas áreas. Yo pensaría que tendría más oposición en esta clase de campaña de las que podría tener en muchas de sus campañas sobre animales, porque la gente aquí piensa que están interviniendo en la política gubernamental más que solo como personas molestas detrás de un negocio molesto. Bueno, es cierto. Quiero decir que el hecho es que el aspecto nuclear es un asunto de mucha política, si gusta, y cuando uno se interna en esa área, las personas ven todo de una forma muy política. Creo que el hecho de que hayamos sido visitados por la policía, investigados y sujetos a una orden judicial y solo Dios sabe qué más en este país, nos da la impresión de que estamos tocando un punto débil en todo el complejo militar del poder nuclear. Pero creemos que ahí es donde tenemos que estar. Greenpeace tiene que estar donde esté el problema. Es un asunto que tenemos que afrontar y no podemos darle la espalda al problema. Puede parecer extraño, pero no creo que muchas personas estén interesadas en la política de los partidos políticos. Ustedes saben, hemos visto a los políticos por un número de años hacer ciertas cosas. Hemos visto cómo ellos pueden usar las leyes para su propio beneficio. Es nuestra creencia que, a menos que estemos preparados nosotros mismos para defender lo que consideramos ser una ley natural, nadie más lo va a hacer, nadie. Por desgracia, y después de deliberar y recapacitar mucho, hemos llegado a la conclusión de que hay que romper la ley. Y esto fue para probar la más costosa infracción de todas. Cada día más de 2 millones de galones de desecho radiactivo se tiraba al mar irlandés a través del final de la tubería de desagüe en Sellafield, a un lado de las costas de Cumbrian. En diciembre de 1983, el Greenpeace decidió ponerle un tapón. La amenaza de meterse con este peligroso desagüe detuvo a la prensa por algunos días. Por primera vez las personas se dieron cuenta de la magnitud de la contaminación tan cerca de la costa. Para cuando Greenpeace localizó la salida, la empresa Combustibles Nucleares Británicos había tenido tiempo para modificarlo, y el tapón no entraba. Peor aún, se multó a Greenpeace con 50,000 libras por desacato a la corte. Pudo haber sido un desastre. Pudo haber significado la venta de su principal posesión, el Setherly. Pero de todas partes del país llovieron las contribuciones de personas que pensaban que ya era hora que el público supiera más acerca de Sellafield y la contaminación. En unas cuantas semanas se recibieron 36,000 libras. El juez aceptó esta cantidad como saldo total. Dijo que no quería que Greenpeace parara sus investigaciones, incluyendo la salida del desperdicio y las medidas de radioactividad en el lodo y las algas. Este es el comienzo del siguiente paso en su campaña. Un viaje publicitario a Dublín para informar a los pescadores acerca del mar irlandés. Sería muy bueno si pudiéramos asegurar que nuestros comentarios fueran breves del lado de los pescadores, así como del lado de la contaminación. Y hay algunas buenas noticias. Pasó mientras hablaba por teléfono. Hemos oído a través de nuestra oficina en Holanda que el Parlamento Europeo votó anoche, por votación de forma aplastante, para que desde el 1 de enero del 85 no haya más eliminación de ningún desperdicio radioactivo en botes situados en el Atlántico o por descargas dentro del mar irlandés desde Windscale o desde Le Havre. A pesar de las órdenes judiciales, las multas y los arrestos, todos los barcos del Greenpeace siguen navegando. Lo más sorprendente no es que su tripulación haya sido arrestada tan seguido, sino que siempre hayan salido en libertad.
Hasta los más poderosos y las más ridículas autoridades parecen reconocer que algunas leyes hechas por el hombre resultan ser casos de vandalismo en contra de la naturaleza, que si los luchadores del Greenpeace rompen las leyes es porque les importa el bienestar del planeta.